Bonsoir. Hola, Bonsoir. hola. Hola, bonsoir. Bonsoir. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue hoy? Bien. ¿Cómo sí, cómo está? Sí, bien. Bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Ok, a ver, hoy vamos a ver un tema nuevo. Antes de empezar, no sé si había algo para presentar el día de hoy. Háganme acuerdo. Que yo recuerde, no, pero no sé si había, o si ustedes capaz. Dije algo un día y me olvidé. No. ¿No? Bien. Entonces, empezamos con la dinámica de la fecha. ¿Quién pregunta, quién responde? Ok, Responde. ok. Vas-y. On est on est, on est quel jour Mhm. aujourd'hui? Ajá. Aujourd'hui, on est mardi 11 mai 2021. 2021. Ah, 2021. Oui, merci. On est quel jour aujourd'hui? Aujourd'hui, on est mardi 11 mai 2021. Oui. Ahora, hoy vamos a ver un tema nuevo, como ya les decía, desde el inicio de clase, y se trata de les pronoms démonstratifs en francés. Los pronombres demostrativos. Hace poco vimos un tema parecido, ¿no? ¿Recuerdan que vimos? Que también era demostrativo. El C y Z. El C, C. Ajá. ¿No? ¿Qué cosa eran? Adjetivos. ¿Qué tipo de demostrativos? Adjetivos. Ah, oui. Merci. Les adjectifs démonstratifs. Y hoy vamos a ver les pronoms démonstratifs. Gran diferencia. Punto primo y esencial. Mientras el adjetivo demostrativo justamente, ¿no?, sirve para describir algo, el pronombre demostrativo, como su mismo nombre lo indica, va a reemplazar un sustantivo. Reemplaza. Esa es la lista exhaustiva de los que podemos encontrar en francés. Tenemos celui, en masculino singular, que significa este. Celui-ci, este más cercano a mí. O celui-là, ese o aquel, ¿no? Que es, digamos, es el más lejano. El plural, el mismo. Ce, estos. Ceci, estos más cercanos a mí. O cela, esos o aquellos. La parte del femenino, tenemos aquí el pronombre celle. Y el plural tenemos el pronombre celle, pronunciado idéntico, solo que la forma escrita veremos aparecer una S, ¿no?, en la parte del plural. Obviamente las variantes de cercanía y lejanía son las mismas estructuras que en el masculino. Celle-ci, celle-là, para decir esta más cercana o esa o aquella. O celle-ci, celle-là, ¿no? Estas o esas aquellas. ¿Bien? Bien. Ahora, en esta diapositiva se incluye también los pronombres dichos neutros, ¿no? Pronombres demostrativos neutros. Pero estos los vamos a dejar por el momento aquí, solo de información. No los vamos a explicar, a dedicarle mucho tiempo porque vamos a tener mucho más ejemplos próximamente, ¿no?, para entender el uso, ¿no? Puede ser un poco confuso ahora, al inicio, pero estos son los pronombres neutros, o sea que como podrán ver, no tienen variación de género. ¿Ok? Uy. Alors, por ejemplo, los pronombres demostrativos entonces los vamos a utilizar para reemplazar sustantivos mencionados antes, como en esta frase, en estas preguntas de aquí. Veamos, a ver, ¿quién me ayuda?
¿Quién tiene el nombre de Iris? ¿Podrías ayudarme, por favor, con la lectura de esta frase? Oui. Merci. Skeleton stylo. Estilo. Estilo. Celusi. U celula. Oui. Merci. Quel est ton stylo? ¿Celui-ci ou celui-là? No. ¿Cuál es tu lapicero? ¿Este o aquel? Vemos que en la segunda pregunta, ¿no? Utilizamos los pronombres para reemplazar ¿qué cosa? Estilo. Estilo. Exactamente. ¿No? Para reemplazar lapicero, decimos celui-ci, este lapicero, o celui-là, aquel lapicero. Bien, vamos con los siguientes ejemplos. Carlos, Oui. vas-y. Quelle est ta pomme? C'est celle-ci. C'est là. Oui. ¿Quelle est ta pomme? ¿Celle-ci o celle-là? ¿Cuál es tu manzana? ¿Esta o aquella? O esa también. Bien. La siguiente frase, Ricardo. Oui. Quelle est ta maison? Maison? Quelle est Ujú. ta maison? Celle-ci ou celle-là? Oui. ¿Quelle est ta maison? ¿Celle-ci o celle-là? ¿Cuál es tu casa? ¿Esta o aquella? ¿Dónde te dejo? Te pregunta el Uber. Siguiente. A ver, aquí obviamente hay, no recuerdo por qué escribí esto, seguramente con algún grupo que me preguntó, ¿no? Variaciones. Tenemos quelle est votre maison, ¿no? Cuando justamente creo que ese es el mismo ejemplo del Uber, ¿no? Justamente. En francés no dirían quelle est ta maison, no un servicio de taxi a domicilio, sino que utilizarían el pronombre de respeto, ¿no? Votre, quelle est votre maison? ¿Cuál es su casa? ¿Cuál es su casa? Pero cuando utilizamos el su, digamos, de posesión directa con el tú, ¿no? Vamos a decir quelle est sa maison, no de tercera persona, perdónenme, de tercera persona. Sería quelle est sa maison. ¿Cuál es su casa? Por ejemplo, no sé. Quelle est sa maison? ¿No? ¿Quelle est la maison de Indira? Par exemple. ¿No? ¿Quelle est sa maison? ¿Cuál es? ¿Tú la conoces? ¿No sabes cuál es? Así le vamos a tocar el timbre. Ok. 4. Bien. Entonces aquí tenemos estas variaciones. Tenemos, por ejemplo, solo para recordar, ¿no? Chez elle significa su casa, ¿no? De ella. ¿Cómo sería su casa de él? Chez il. Chez No, ¿no? no. Ese es un pronombre tónico, no es pronombre personal. Entonces, el pronombre tónico de il, ¿cuál sería? Louis, no. Ajá, muy bien. Louis. Chez Louis Oui. sería su casa de él. Chez Louis. ¿Ok? D'accord. Y por ejemplo, regresando a las preguntas de arriba, Ujú. contestaría con celui mon maison. En el caso de casa, ¿no? Si tuviésemos la pregunta, ¿no? ¿Qué est ta maison? Sí o cela, utilizaríamos una de las dos, ¿no? ¿No? Si es la que está más cercana, diríamos, celle-ci, o si es la que está más lejana, no, celle-là. Ah, es que es femenina, ¿verdad? Uy. Ujú. Cel- ¿D'accord? claro. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Yo no estoy entendiendo bien como la diferencia con los adjetivos, porque tenemos un ejemplo que dice Yeli se libre. Mm. Entonces, A ver, déjame retroceder a la parte de no, los adjetivos los vimos en las diapositivas anteriores, si no me equivoco. A ver, la diferencia es que, por ejemplo, en la frase que dijiste, ¿no? Je lis ce livre, quiere decir yo leo este libro.
Pero como podrás ver, ¿no? Se es adjetivo demostrativo porque acompaña al sustantivo en la descripción, ¿no? Yo leo, ¿qué cosa? Este libro, ce livre. Cuando Ujú. hablamos aquí de pronombres demostrativos, es porque el pronombre puede reemplazar al sustantivo, ¿no? Ok. Entonces, en una frase, si yo digo, je lis ce livre, ¿no? Si alguien me podría tranquilamente preguntar, no, lequel, celui-ci o celui-là. Ujú. Entonces, en ese caso ya entra a tallar los pronombres, ¿no? Porque ya no vuelvo a repetir la palabra libro, ¿no? Porque ya utilizo el pronombre para decir, no, este, se refiere, ¿no? Al libro, este libro o aquel libro, ¿no? Utilizando esto. Y esto sería la diferencia entre con los adjetivos. Oui, merci. ¿De rien? A ver, hagamos un poco de práctica. A ver, aquí tengo yo espacios en blanco y ustedes van a tener que completar con la forma apropiada del pronombre demostrativo. ¿Mm? Vamos a empezar. La número 1. Je préfère ma robe à espace de ma sœur. ¿Con cuál completaría aquí? Cela. Celui. A celle. ¿Por qué Ajá. celle? AAS. Es una. Porque es femenina. Exactamente, porque es femenino, entonces. Je préfère ma robe à celle de ma sœur. ¿Ok? Prefiero mi vestido a el de mi hermana. Sería la traducción. Vamos con la número 2. ¿Quién me ayuda con la lectura y a resolverlo? Moi, Ricardo. Vas-y. Je préfère cette plage à. Nous sommes allés l'an dernier. Celine unos. No. ¿Cómo se dice el plural del masculino? Ce. Sí. Pero date cuenta que aquí tenemos, ¿no? El adjetivo demostrativo femenino, singular. Sí. Cette plage. Celle. Celle, una vez más, ¿no? Je préfère cette plage à celle où nous sommes allés l'année dernière. Yo prefiero esta playa a la que, ¿cómo puede ser en español? A la cual nosotros fuimos el año pasado. O sea que me gusta más esta, esta playa. Ok. ¿De acuerdo? D'accord. Vamos con la número 3. ¿Quién la resuelve? Y la lee. Carlos. Vas-y. Je préfère ces Ya, profe. chansons. Moi. No, estaba haciéndolo Carlos. Je préfère ces chansons Ajá. à c'est moi. A ver, pensemos bien. ¿Cómo es la palabra canción? ¿Qué género es? Pues está en plural. En Masculino. Masculino. femenino. Bien. No. Es femenino, no, la chanson. Ah, sí es femenino. ¿Celle? ¿Cómo es?
C-E-L Ajá. double Ajá. E-S. Ok, bien. Je préfère ces chansons a celles que tú me propusiste. ¿No? Yo prefiero estas canciones a las que tú me propusiste. ¿D'accord? D'accord. Vamos con la 4. Yo, América. Adelante. Ajá. Je préfère ce film. ¿Film es femenino? No, no. Ya te da el indicio acá el adjetivo demostrativo. Je préfère ce film a celui que tú me dis hier. Voilà. Très bien. Je préfère ce film a celui que tú me dit hier. Yo prefiero esta película a la que tú me dijiste ayer. ¿Ça va? Ça va. Ujú. ¿Sí se entiende el por qué? Oui. Ujú. Veamos cómo aquí tenemos, a ver, lo voy a marcar de amarillo, ¿no? Los adjetivos demostrativos. Set, se, se. Estos son adjetivos demostrativos. Mientras que estos son pronombres, porque como verán, ya no se repite el sustantivo anterior. Yo no digo je préfère ces chansons a celle chanson que tu m'as proposée. Yo digo, je préfère ces chansons a celle que tu m'as proposée. ¿Ok? Porque reemplaza sustantivo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, podríamos ver un ejemplo, pero con Luis, sí, o sea, cuando Ujú. ya es como más personal. Sí, o sea, cuando es más de ser, para dejar bien claro la cercanía. Ujú. Sí, por fin. Sí, claro. Por ejemplo, podríamos decir directamente, ¿no? A ver. Mm, mm, Ces étudiants ces étudiants son mexicanos, por ejemplo. ¿No? Ces étudiants son mexicanos. El primero es, C es adjetivo demostrativo que vimos las diapositivas anteriores. Ahora, podemos decir, no sé si étudiants son mexicanos y indicar, por ejemplo, celui-ci habite a Querétaro. Celui-là habite a México, por ejemplo. Aquí tenemos, ¿no? Estos estudiantes son mexicanos. Este vive en Querétaro. Aquel vive en México, en Ciudad de México. ¿Ok? Entonces, en este caso los vamos a utilizar así, ¿no? Para indicar la cercanía, ¿no? Por ejemplo, probablemente el que vive en Querétaro estaba más cerca, ¿no? De quien habla. Entonces lo dices, mira, este de aquí, él vive allí, el de allá vive en otro sitio, por ejemplo. ¿Sí me dejo entender? Oui. ¿Sí? Oui. A ver, ¿quién me ayuda a crear otro ejemplo? Más o menos parecido. Mm, Veamos la tabla. Pensemos. Igual sobre libros. A ver, Por ¿cómo sería? ejemplo, este libro es caro. Ce livre Ok. ¿era caro? ¿Cómo se dice costoso? Ajá.
Cher. Exacto, cher. C'est libre cher. Ajá. Libre cher. Este. Ujú, Celui-ci ujú. Celui-ci. es más barato. Ajá. Et Celui-ci. Plus. No van a encontrar correspondencia directa con barato porque no existe tal cual un adjetivo barato en francés. ¿Recuerdan? En algunas diapositivas de A1 les mostré esto a inicio de clase. ¿Cómo se dice? Habían varias expresiones. Bon. Ajá. Bon price. O bon. Bon marché. Bon. Bon marché. Celui-ci est bon marché. O, Bon marché. por ejemplo, celui-ci est bon marché. Podemos decir también celui-ci pas cher. Cher. Ok. Marché. ¿De acuerdo? Entonces, como podemos ver, ¿no? Mientras que los adjetivos demostrativos acompañan al sustantivo en la descripción, los pronombres los reemplazan. No, celui-ci, vemos únicamente celui-ci, ya no vemos la palabra libro. Sobre todo, los ocupamos cuando ya se introduce el sustantivo de por sí en la frase o en lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, aquí hablábamos de estudiantes. Entonces, evidentemente, aquí ya no es necesario volver a decir la palabra, pero claramente hay que ocupar los pronombres demostrativos en este caso. ¿Ok? D'accord. Okay. ¿De acuerdo? Oui. Ok. ¿Alguna otra duda? No. ¿No? Realicemos otros ejemplos. A ver. Ahora, tenemos también la parte del plural. Oui. ¿Cómo sería? A ver. Creemos primero una frase con un adjetivo demostrativo y luego con pronombres. C'est maisons. Ujú. Son Très grand. Ces maisons sont très grandes. Ok. Ahora, utilicemos el pronombre. celle-ci. Celui-ci. Celle-ci. Celle-ci. ¿Qué más? ¿Qué podemos decir de estas? Celles-ci sont Ujú. un peu petites. Sí, ¿no? No, porque ya estamos diciendo que son grandes todas, ¿no? Son- Entonces No, aquí, ¿cómo decimos caro? ajá, C'est un ¿cómo peu decimos? cher. Un peu cher. C'est un peu cher. Et Celle-là. 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 Ujú. Son son- ¿Cómo decir? Mira. Plus cher. A ver, pero aquí estamos utilizando otra vez los mismos adjetivos. ¿Por qué no cambiamos un poco? ¿Por qué no decimos
Celles-ci sont un peu laides, por ejemplo. Estas son un poco feas. Et celles-là, opa, celles-là son, Viejo, pero de cosas. Así se puede decir viejo, perdón. viejo, pero de cosas. Se puede decir Ah. viejo, si solo es para personas. Sí, sí, podrías decirlo también. Podrías ocuparlo para eso. ¿No? Vieille maison, ¿no? Se podría decir, ¿no? Viejas casas. Ujú. Por ejemplo, ¿no? Ces maisons sont très grandes. Celles-ci sont un peu laides et celles-là sont vieilles. ¿D'accord? D'accord. De acuerdo. Bien. ¿Alguna duda? Mm, mm. No. A ver, de este tipo de ejercicios de creación de frases, ustedes inténtenlo hacer también en otro momento. Un poco para practicar, un poco para ver si surgen más dudas también. ¿No? Y bueno, ya mañana me comentarán, ¿no? Si es que tienen alguna otra interrogante respecto al tema. Oui. ¿Sí? Uy, Ok. Bien. Entonces, mañana vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a empezar, de hecho, en A2 estamos por empezar a ver algunos puntos de conjugaciones muy interesantes y muy, un poco considerados solo un poco tediosos, ¿no? De por sí, no difíciles, solo tediosos. Por eso mañana vamos a hacer un rápido repaso de la conjugación de todos los verbos en ERE, ¿no? Para quedarnos ya bien frescos y que tener todo en la cabeza bien, bien presente, ¿no? Para empezar a ver las otras conjugaciones que tenemos aún pendientes. ¿De acuerdo? Entonces, por hoy nos quedamos aquí. Recuerden, por favor, la diferencia entre adjetivo y pronombre. El pronombre va a reemplazar un sustantivo, mientras que el adjetivo lo va a complementar, lo va a ayudar en la parte de la descripción. ¿Ok? Esa es la principal diferencia y el principal uso que le vamos a dar a estos dos elementos. ¿De acuerdo? Y por hoy nos quedamos aquí y mañana los estoy viendo para el repaso de los verbos. ¿Vale? Que tengan una bonita noche. Nos vemos mañana. Merci. Au revoir. Sí. Au revoir, demain. Chao, chao.